Buen día. Nosotros les estaremos presentando las clasificaciones de los materiales utilizados para la elaboración de diferentes productos. Mi nombre es Cintia y yo les estaré hablando sobre la madera y los polímeros. La madera. Algunas de las propiedades de este material son la resistencia, la dureza, la higroscoposidad, la densidad, flexibilidad, tracción, compresión y además es fácil de trabajar. Este producto es una base, proviene del árbol de encino. Les describiré brevemente detalles del proceso. Bueno, se talan los árboles, una vez derribados se cortan sus ramas con sierras mecánicas, después se transportan a su destino, luego son cortados en los tamaños deseados, se secan y por último les eliminan las irregularidades y les dan las medidas adecuadas. Algunos ejemplos de productos para este material son el ropero, que se usa para guardar y organizar la ropa, y la silla, que sirve para poder sentarnos sobre ella. Este producto es 100% madera de encino y algunas de las características que le brinda este material al producto son la resistencia, la dureza y el buen aspecto. Los polímeros. Algunas de las propiedades de este material son la resistencia, la ligereza, la impermeabilidad, es versátil, translúcido y soporta solventes. Este producto es una botella de polipropileno. Este es un termoplástico resultante de la polimerización del propileno. Ese propileno es un subproducto en forma de gas que se obtiene de la refinación del petróleo. Así pues, se considera el polipropileno un derivado del petróleo. Algunos ejemplos de productos para este material son los ganchos que se usan para poder colgar la ropa y organizarla, las loncheras que nos sirven para poder transportar alimentos a diferentes lugares. Este material se conforma por 35% o un aproximado de 35% de carbono y 65% de hidrógeno. Algunas características que le brinda este material de producto es baja absorción a la humedad, la resistencia, la impermeabilidad y la durabilidad. Hola, mi nombre es Diego Alexandro Reman Zúñiga y les voy a hablar yo sobre la clasificación de los petreos. En sí voy a hablar sobre el material que se llama concreto y su producto que es el bloque de concreto. Las propiedades del material. Las propiedades más relevantes del cemento son la finura, la fluidez o consistencia normal, la densidad, la resistencia a la comprensión, la expansión, los tiempos de fraguado y el fraguado rápido. La descripción de dónde proviene el material. Estos bloques están hechos de cemento, agua, grava y arena, es decir, de concreto tradicional. A esta mezcla se le pueden agregar aditivos para modificar el tiempo de curado e incrementar la resistencia a la comprensión. Vamos a identificar ejemplos de los productos. Blots, tuberías, macetas y lavabos. Su descripción de cada producto sería: para el blot sería para construcción de casas, para las tuberías para construir en áreas industriales, para las macetas puede ser en decoración de algún lugar y para los lavados en una agua que posee agua abundante. La descripción del porcentaje aproximado del material sería: del concreto realmente es cemento un 15%, arena un 29% y grava un 56%, que eso daría un aproximado de un 100%. Claro que puede variar también dependiendo mucho la empresa a la que haga el concreto. Unas características principales del concreto sería la trabajabilidad, la cohesividad y la resistencia y a su vez también la durabilidad. Todas estas características que conforman el concreto para decir que es un producto de alta calidad. Metales. Cobre. Propiedades del material. El cobre es un metal del color rojizo que presenta una conductividad eléctrica y térmica de muy alta intensidad.
solo superada por la conductividad térmica del oro y la conductividad eléctrica de la plata. La descripción de dónde proviene el material es: hay dos formas básicas de extracción de cobre, la minería de superficie y la subterránea. Debido a que el cobre se distribuye en concentraciones relativamente bajas en áreas, la minería, la superficie o al cielo abierto es el método de extracción predominante para el cobre en el mundo. La identificación de unos ejemplos serían el tubo de cobre y el alambre de cobre. Su descripción sería que el tubo de cobre normalmente se utiliza para soldar otros tubos del mismo material para que se fusionen con la ebullición, y el alambre de cobre sirve para amarrar dependiendo lo que se quiera hacer. El porcentaje del cobre es un 80% se obtiene a partir de minerales sulfurados y un 20% de minerales oxidados. Una descripción de las características que brinda el material al producto: digamos que el producto es un tubo, serían que muestra un color rojizo brillante, excepto en aleaciones con otros metales. Conduce muy bien la energía térmica y eléctrica, resiste a la corrosión y a la oxidación, no responde bien a las fuerzas o campos magnéticos, es diamagnético, es económico y puede reciclarse de manera indefinida. Mi nombre es Mónica Montserrat Blanco López y yo les voy a hablar acerca de los cerámicos. Estos son materiales que están constituidos por elementos metálicos y no metálicos. Se fabrican principalmente con diferentes tipos de arcillas. Estos, al moldearse en crudo y tras someterse a un proceso de cocción, adquieren consistencia vítrea debido a las reacciones químicas que tienen lugar. En la composición química de la cerámica destacan los materiales inorgánicos, especialmente arcilla, sílice y feldespato. Además, es recomendable añadir los aditivos cerámicos adecuados con tal de mejorar dichas características y asegurar la calidad del producto. Por otro lado, aunque la estructura química de los materiales cerámicos varía notablemente, en su mayoría, sus elementos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes. No obstante, también hay que tener en cuenta que dentro de la gran heterogeneidad de materiales cerámicos, podemos encontrar desde compuestos sencillos a mezclas mucho más complejas. Bueno, para la elaboración del plato de cerámica, que es el que a continuación está en las imágenes, para esto se tiene que extraer arcilla, como antes se lo mencioné. Se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras, estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas, con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras. Para iniciar su proceso de envejecimiento y maduración se constituyen lechos de homogenización. Primeramente, después de realizar la pasta con las arcillas y los demás compuestos, se corta la pasta con una tanza. Para esto se pone sobre la mesa un lienzo y ahí se apoya la pasta. Se debe de poner otro lienzo por encima, dejando a la pasta en el medio. Con el palo de amasar, aplanar hasta dejar la pasta del espesor deseado, unos 5 milímetros aproximadamente. Después, una vez pareja la pasta, retirar el lienzo superior, poner la puntilla sobre la plancha y volver a colocar el lienzo. Amasar para imprimir la puntilla, retirar el lienzo y puntilla. Después se debe de colocar un molde en forma de plato sobre la plancha para debidamente cortar la forma del plato con cuchillo. Después tomar la plancha cortada y ubicarla sobre el plato del molde previamente cubierto con una bolsa plástica para que no se pegue. Debemos dejar secar por algunos días hasta que el color sea claro y parezca tiza. Así podrá ser llevado al horno. Cuidado que al ser momento más frágil de la pieza puede romperse fácilmente. Pasar virulana de manera suave para emprogilar los bordes y este debe de ser horneado a 1040 grados en horno cerámico unas 6 horas. Y al llegar a esa temperatura, apagar el horno y esperar hasta que llegue a temperatura ambiente para abrirlo, o ya sea unas 48 horas. Cabe mencionar que este plato contiene el 70% de cerámica.
Lo demás son aleaciones compuestas. Gracias a este porcentaje de cerámica, nos ayuda a tener una mayor firmeza y un poco más de resistencia, ya que al no ser completamente cerámica, tiende a ser un poco frágil, pero al momento de ya estar completamente frío, se vuelve muy duro. Como siguiente material serán los textiles. Estas tienen propiedades derivadas de este mismo material que provienen también del tipo de tejido, ya que con esto se determina su calidad y sus diversos usos. Por ejemplo, algunos tienen permeabilidad al aire, otros permeabilidad al agua, tenacidad o resistencia al rasgado, solidez del color, elasticidad, densidad, que esto vendría siendo el peso por unidad de área, el espesor y la resistencia térmica o capacidad aislante, y por último la duración. Si bien sabemos que la historia de las fibras textiles comienza en el año 7000 a.C., esto en Egipto, gracias al descubrimiento del lino, que fue principalmente usado en los pueblos mesopotámicos como primer material textil. Mucho más tarde, unos aproximados 2000 años después, se comienza a emplear el algodón, que actualmente es uno de los textiles más comunes. Después del algodón viene la lana, que también fue utilizado en los pueblos mesopotámicos. Si bien estos textiles se pueden clasificar en dos, los cuales serían naturales y químicas. En los naturales se encuentran los vegetales y los animales, y en las químicas están los artificiales y sintéticos. Si bien el poliéster es un ejemplo del textil químico, este fue creado en 1941 por la ICI en los Estados Unidos con su primer nombre, que fue bautismo o dacron. Estas fibras de poliéster son generalmente más resistentes al agua, siendo un tejido de alta durabilidad, pero muy duro, debido a la adición de sustancias químicas, lo que acaba convirtiéndolo en un tejido que no ofrece mucha respiración. Este se obtiene de la extracción de partículas de petróleo crudo o de gas, siendo también utilizado para la fabricación de otros elementos que no son solo prendas de vestir, ya sea como objetos de plástico, accesorios y diversas piezas para diferentes nichos de la industria mundial. Un ejemplo de los textiles puede ser los suéteres, que se venden en el mercado. Son elaborados a base de fibras textiles que por su origen se clasifican en fibras naturales, como el algodón, la lana y la alpaca, entre otras, cuya elaboración requiere mayor cuidado y aún mayor costo, o bien por fibras sintéticas como el poliéster, nylon y acrilán, o fibras artificiales como el rayón o el acetato, derivadas del petróleo, que son de uso más común. Si bien sabemos que un suéter de algodón es muchísimo mejor, ya que es transpirable, aleja la humedad del cuerpo, es absorbente y remueve los líquidos de la piel como una toalla. Este material brinda comodidad al hacer ejercicio, por lo cual es muchísimo más común ver este tipo de tela en personas que vayan al gimnasio, salgan a correr, etc., ya que este puede absorber hasta una quinta parte de su peso de agua antes de sentirse húmedo. Además de que es aislante, ya que protege contra el calor del verano y el frío del invierno. Su aislamiento térmico atrapa el aire entre las fibras de la tela, las cuales mantienen alejada a la tela de la piel, lo que permite que todavía más aire quede atrapado entre la tela y la piel. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que es un suéter. Sí, se ve que es un poco caluroso, pero es todo lo contrario, ya que una vez puesto en tiempos de frío es muy calientito, y en tiempos de verano, ya sea en jornadas frescas y así, es muy difícil que una persona esté sudando demasiado, ya que es transpirable este tipo de tela. Además de que puede aguantar muchas lavadas, ya que el algodón es 30% más fuerte cuando está mojado, por lo que soporta temperaturas altas y bajas. Y bueno, pues este suéter es 100% algodón.
no contiene alguna otra propiedad o elemento, es completamente elaborado de algodón. Si acaso lo único que variaría ahí es de que tiene que teñirse el algodón para adquirir diferentes colores, así como los compramos nosotros cuando ya están a la venta.